queremos darte muchas gracias por este tiempo precioso que tú nos has concedido, de poder estar nuevamente juntos los hermanos, aunque no todos, pero sí, oh Dios mío, comenzando nuevamente a reunirnos en tu nombre. Te rogamos, oh Dios, que edifiques la casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los trabajadores. Y si Jehová no guarda la ciudad, ¿de qué sirve? Te rogamos, oh Dios mío, porque estamos bajo una epidemia, estamos bajo una situación, Dios mío, difícil, pero que nosotros, oh Dios mío, valorizamos tu cuidado y tu protección. Te rogamos por los hermanos para que cada uno pueda ser responsable, para que cada uno pueda guardar la distancia, para que cada uno pueda ser prudente como serpiente y manso como paloma. Tú eres el Dios que reina sobre todas las cosas y seguramente, Dios mío, tú lo has preparado de antemano todo esto para que nosotros, los creyentes, pudiéramos valorizar mucho más lo que estaba por caer. Ese fue nuestro propósito, afirmar las cosas que estaban por caer, y queremos lograrlo, Dios mío, y seguramente el haber estado tantos días sin reunirnos, hoy valorizamos mucho más lo que es estar reunido en tu nombre. Tu palabra sí lo enseña, que muchos están debilitados, enfermos, y otros duermen. Y dice, si Dios no nos juzgaríamos, si Dios no nos juzgaríamos, seríamos perdidos. Pero tú nos juzgas y nos llevas a esa situación para salvar nuestra alma. Por eso, oh Dios, ahora extiende tu mano de gracia y permite, oh Dios mío, que realmente podamos gozar de esta reunión, podamos, Padre querido, avanzar en todo lo que estamos tratando de alcanzar y que cada hermano y cada hermana pueda asumir la responsabilidad que le toca. Padre mío, líbranos del mal. Tu palabra, el Padre nuestro, la regla de oración, dice eso, líbranos del mal. Y también nos dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que podamos tener siempre un espíritu perdonador, un espíritu de paz, sabiendo, Padre querido, que todos estos días han traído también un estado psíquico distinto, alteraciones, nervios, cosas, Padre querido, que por allí nos han tocado y le está tocando mucho más a la gente de allá afuera del mundo. Padre, bendícenos en esta mañana en una manera muy especial. Permite que lo que vamos a subir en YouTube pueda salir bien y que los hermanos que no han podido venir hoy o reunirse, ellos puedan también tener este mensaje por YouTube, Señor. Bendigo a los hermanos, nos encomendamos a ti y a tu santa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 hasta el 24. Si lo encontró, se pone de pie en reverencia a Dios, a su palabra, y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, el tema que voy a compartir, hermano, es predicando el Evangelio desde la pandemia.
Y esto lo tomo basado un poco en estas escrituras, porque el apóstol Pablo, él fue preso y desde la prisión él tiene que tomar ciertas actitudes y tiene que tomar ciertos pasos para poder llevar adelante la tarea del Señor. Entonces, esto nos hace ver que si Pablo desde la prisión siguió predicando el Evangelio, nosotros desde la pandemia también tenemos que seguir predicando el Evangelio. Amén. Ayer me llamó una testigo de Jehová. Las experiencias que yo he tenido con esta gente, apenas vine a esta ciudad en una oportunidad, predicando allá en la zona de los cuarteles, donde todavía ahí no había nada, hermanos, porque era todo campo. Un día me puse a hablar con una persona de esto y yo creí que le iba a convencer. Y palabra venía y palabra iba y esto y lo otro. Y la verdad de las cosas que me comieron los jejenes. Entonces con esa experiencia que yo tuve dije, tengo que saber a quién tengo que predicarle el Evangelio y a quién no. Bueno, dice la Biblia que no tenemos que echar la perla a los puercos porque nos van a despedazar. ¿Está? Eso nos hace entender que hay gente que ya fue entregada y que hay gente que no quiere saber nada o que no es el tiempo de ponernos a hablar y todo. Y estas son experiencias que uno va adquiriendo en el transcurrir de los años. Así que yo le dije, mire, si usted estuviera acá, a lo mejor podríamos hablar un poco, pero así por teléfono no. Es decir, que ellos son tan audaces que ellos predican por teléfono también ahora. El apóstol Pablo, hermano, estaba en la cárcel y desde la cárcel tuvo un tiempo que no tenía de otra manera. Y por eso le puse el tema predicando el Evangelio desde la pandemia, porque hoy no tenemos esa libertad que teníamos antes. Pero no podemos verlo desde una posición negativa, sino para nosotros, los cristianos, de una posición positiva. El libro de Romanos dice algo muy importante en 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuánto podemos levantar la mano y decir, yo amo a mi Señor? Levántenla. Amén. Tenemos acciones, porque es lo que nos hace. Muy bien, entonces quiere decir que esta pandemia no vino para mal. No podemos hablar como el mundo, bueno, sé que es una peste, sé que es algo que mata, sé que es algo que perjudica, pero también sabemos nosotros que ha sido enviada de Dios con propósito que Él tiene, soberano sobre todas las cosas. Y que para nosotros, si amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Ahora también leemos nosotros que ayuda bien. En Filipenses dice algo importante. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Para qué dice Pablo que le redondeó para bien el ser metido dentro de una cárcel, encerrado allí? Para el progreso. Ahora digo yo, ¿para qué Dios trajo esta epidemia? ¿Puede decir usted que no es para el progreso del Evangelio? ¿Cuánta gente ahora está reflexionando y pensando y dándose cuenta de muchas cosas? ¿Cuántos de nosotros estamos valorizando lo que no valorizábamos? ¿Estamos? Entonces, hermano, es muy interesante todo esto, y esto lo dice Filipenses 1:12, lo cual, hermano, es importante que usted lo mire. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el provecho del Evangelio. ¿Estamos, hermano? Y versículo 13
de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y entonces Pablo, en un momento su deseo era ir y llegar a predicar a la cúpula más alta de aquel entonces, el imperio más fuerte romano, y él llegó a predicarle allí al César. Y llegó a predicar a toda la familia del César, y dice que se convirtieron muchos de la familia del César. Así que cuando Dios tiene un propósito, Él sabe lo que hace. Y nosotros como servidores tenemos que saber que de acuerdo a la situación que tenemos que enfrentar, ¿me entiende? Tenemos que acomodarnos. ¿Escuchó? Si hay guerra, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Si hay hambre, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Si hay epidemia, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Cual sea la situación, hermanos, si hay terremotos, si hay huracanes, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y siempre estar dispuestos a cumplir con esta gran comisión que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio a toda criatura. Y si tenemos que caer en la cárcel o caer bajo situaciones difíciles y que no nos gusta, hermanos, para eso Dios levantó su iglesia. ¿Entiende eso o no lo entiende? Ahora, hermano, creo que jamás Pablo pensó que él podría hacer un trabajo para nuestros días, para hoy, para nosotros, porque él ahí escribe 4 cartas importantes en la prisión: Efesio, Filipense, Colosense y Filemón. Así que Pablo tuvo tiempo para escribir, tuvo tiempo para desarrollar su ministerio, para desarrollar su don, porque de otra manera él seguramente no lo podía hacer. Y Dios hubiera podido a nosotros revelarnos el Evangelio de otra manera, pero él escogió esa manera. Pablo en la cárcel. Nosotros bajo la epidemia, que esto no es algo de nosotros nomás, sino que es de todo el mundo. Cuando en otros días, en otros tiempos, ¿me entiende? En la época de Lutero, estaba allí lo que se llama la peste negra, y le tocó a Europa y murió la mitad de la población de Europa. Hágale idea si somos aquí 400.000 paranaenses o entrerrianos aquí en esta zona, ¿me entiende? Que murieran 200.000 personas. ¿Cómo estaría usted? ¿Escuchó lo que dije? Y cuando dicen algunos, nunca hubo esta epidemia en una forma global, pero sí, siempre hubo epidemias como los días de David, cuando él censó al pueblo y Dios no le agradó lo que él hizo porque él debía confiar plenamente en Dios y mantener muy en alto la fe y el reinado de Dios. Y entonces manda al profeta y le dice, ¿qué quieres que haga? ¿O qué quieres que haga Dios contigo? ¿Entregarte en manos de tus enemigos o entregarte bajo las manos de Dios? Y David fue sabio y dijo, prefiero caer bajo la mano de Dios y no bajo la mano de mis enemigos, porque el hombre no tiene misericordia y Dios sí la tiene, y Dios compasivo. Y cuando murió allí algo así como 23.000 personas aproximadamente, él fue a la presencia de Dios llorando, clamando y diciendo, Señor, ¿qué culpa tienen estas pobres ovejas? Y allí Dios paró la epidemia. Así que, hermanos, el pecado de Adán, de Eva, trajo consecuencias para toda la historia de la humanidad. Un día estaremos fuera de esto, pero todavía no. Y nosotros tenemos que aprender a enfrentar todas estas situaciones para la gloria y la honra de Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo, usted sabe que él predicaba el Evangelio. Cuando Dios se le apareció allí camino a Damasco, como
un centurión que iba para poner preso a los creyentes y aún dice que se apoderaban de sus propiedades. ¿Me entiende? Le salió al encuentro el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él cayó a tierra del caballo y oyó una voz que solamente la oyó él, pero los que estaban con él no la oyeron. Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a tal lugar y allí el siervo de Dios te va a enseñar lo que debes hacer. Y él se fue a aquel lugar y Dios le habla allí a Ananías, el siervo de Dios, y le dice: ve a tal lugar porque allí hay un hombre que ora, que está ciego, y pon las manos sobre él. Y cuando Dios le dice quién era, dice: pero este hombre viene con cartas de los grandes religiosos para... Tú ve porque instrumento útil me es este en mis manos para llevar el evangelio y para mostrarle cuánto tendrá que sufrir por mi causa. Entonces, hermanos, Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Y Dios nos va a llevar por ese lugar donde vamos a ser útiles para Él. Decirle a tu hermano que está al lado tuyo, pero está a distancia: Dios tiene un propósito contigo, hermano. Bueno, ¿cuánto estamos dispuestos a aceptar ese propósito? Ahí está el tema. Esto me hizo acordar un poco lo que grabamos esta semana para los misioneros. Acá Pablo, hermano, cuando él estaba predicando el evangelio, había otros, se sentían indignos, incompetentes o poco preparados para hacerlo. Usted sabe que por ahí hay ministerios que la verdad que uno estaría horas escuchándolos, por la gracia que el Señor le ha concedido. Y Pablo era uno de estos, que tenía una gracia tan maravillosa para predicar el evangelio que muchos se sentían incompetentes, no estaban preparados. Decían: ¿cómo vamos a hacerlo nosotros si tenemos un hombre con tanta gracia y con tanta sabiduría para hacerlo? Entonces Dios dijo: muy bien, Paulito a la cárcel. Y entonces cuando Pablo fue a la cárcel, tuvieron que aparecer los incompetentes, tuvieron que aparecer los que no estaban preparados todavía, los que tenían todavía muchas cosas que superar y vencer. Y eso me recordó a este mensaje que prediqué esta semana, que lo van a sacar, creo, el domingo, el sábado, no sé, próximo, no sé cuándo lo van a levantar a YouTube. ¿Y cuál era el centro de ese mensaje? Los cretenses: te dejé en Creta para que corrigieres lo ineficiente, y luego dice: estableceres hombres allí, ancianos, maridos de una sola mujer, y empieza a dar una serie de detalles, y luego sigue diciendo: los cretenses, malas bestias, glotones, mentirosos, etcétera, etcétera. Es decir, que hubo gente que hizo misiones, que predicó el evangelio, pero que no estaban preparados para hacerlo como lo hacía Pablo. ¿Escuchó? Entonces, cuando algunos dicen: bueno, yo no estoy preparado, sí está preparado. A mí me lo dijo una vez un arquitecto que se reunía con nosotros, porque el orgullo era tan alto en él que no podía aceptar que todavía no sabía predicar el evangelio. Hermano, Dios ha levantado lo vil y lo que no es para avergonzar lo sabio, y el evangelio, hermano, se predica y da resultado desde la gracia y la unción que Dios le da a cada uno. ¿Lo está entendiendo a dónde voy? Entonces, hermano, nunca se calle de hablar de Cristo, porque si hay algo que a mí me ha traído bendición, haber
predicado el Evangelio, hermano, de los primeros días que creía Cristo. Mis compañeros de trabajo, mis amigos, todos los llevaba allí a la casa de mi suegro donde viví los primeros años y los metía al dormitorio donde tenía mi dormitorio y ahí les hablaba del Señor y dice mi suegra que más de uno salían de ahí adentro pálidos porque le hablaba del infierno y de todo lo que le espera si no se arrepentían. ¿Escuchó? Eso hizo que también cuando había que venir para acá nos vinimos y dejamos todo lo que había que dejar. No es que dejamos allí grandes cosas, por ahí algunos dicen, inflan todo. No estamos inflando nada. Así que cuando se enteraron, hermano, que el apóstol Pablo estaba preso, se atrevieron mucho más a hablar del Evangelio. Esto dice Filipenses capítulo 1, verso 14. ¿Me entiende? Y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, no está más Pablo, no está más el predicador, no está más el maestro, no está más el evangelista, no está más el pastor, no está más este hombre que tenía el apóstol, el profeta, porque estaban allí los 5 ministerios en la vida de él. Ahora nos toca a nosotros. Seguramente se reunieron y dijeron entre allí, ¿y ahora qué vamos a hacer con lo que recibimos? Es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. ¿Y qué vamos a hacer con lo que recibí, con lo que Dios me dio a mí? ¿Lo voy a sepultar? ¿El talento lo voy a enterrar? La Biblia nos habla que quien entierra el talento, un día Dios le va a pedir cuenta, siervo inútil y malvado. Hubieras tenido que dar esto a los banqueros para que cuando yo venga, tú me podías dar por lo menos los intereses, dice esa parábola. ¿La tiene presente o no, hermano? Vamos, ayúdenme con una vez, pues están con... Bueno, despierten un poco, hermano. Bueno, yo quiero, hermanos, que comparemos un pasaje allí de 1 de Corintios, capítulo 9, versos 16 y 17. Decía Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Pregunto, ¿a usted le es impuesto predicar el Evangelio o no? ¿Y qué dice la Biblia? Ay de mí si no predico el Evangelio. Lo que de gracia recibiste, darlos de gracia. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, escuche bien, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, debemos hacerlo de buena voluntad. ¿Por qué? Porque al hacerlo vamos a recibir una recompensa, ¿o no es así? La Biblia a los ministros le dice, el que predica el Evangelio, viva del Evangelio. ¿Hay una recompensa allí o no? ¿Hay un precio que pagar? Claro que sí, pero también hay una recompensa. En un montón de aspectos. Aún los hijos de los pastores tienen su recompensa por haber pasado con sus padres los años de predicación y también, ¿por qué no?, de estrechez. Me cuenta mi hija Paola cómo la están atendiendo allí en San Francisco frente a sus problemas. El pastor Serasi, porque el pastor Serasi sabe quién es el padre y sabe que el padre es el presidente de una organización y sabe que estuvo ahí en el seminario trabajando, sirviendo, y entonces ahí se dan cuenta ellos la responsabilidad que tienen también sobre los hijos de los pastores. ¿Escuchó lo que dije? Siempre, hermano, hay recompensas de parte de Dios. Y el que honra a Dios será honrado por Dios, dice la Biblia. ¿O no es así?
Ahora, ¿no le dejaron un micrófono a Graciela a ustedes? Porque estamos en la reunión normal. ¿Así? ¿Sale bien o no sale bien? Bueno, la quiero hacer participante. En el capítulo 1, si usted lee desde el versículo 15 al 18, mire qué pasaba allí con estos hermanos que salieron a predicar el Evangelio. Porque usted puede salir a predicar el Evangelio de buena gana o de mala gana. Usted puede salir a predicar el Evangelio por amor a Cristo, o usted puede salir a hablar del Evangelio por contiendas o de mala voluntad, o como trayendo ciertas aflicciones a quienes predican el Evangelio correctamente. Y en esto vamos a detener un ratito para hablar, para que usted entienda esto, porque esto se ve durante toda la historia de la iglesia. Lea, hermana Graciela, unos 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Ahora, perdón, hermana, ¿usted pensó alguna vez que el Evangelio se podría predicar por envidia y contienda? Y que por medio de esta predicación de la envidia y de la contienda se podrían salvar almas. Sí, porque el que justifica y el que honra, hermano, la palabra es Dios. Él honra su palabra, pero no quiere decir que Él va a honrar a aquellos que predican por envidia o contienda. ¿Lo agarró o no? Uy, uy, uy. Ajá, pero pueden gritar. Estamos mudos. Pueden gritar. Bueno, ¿qué dice ahí? Versículo 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Bien, entonces, ¿qué dice ahí? Que algunos predican por envidia, por contienda, otros de buena voluntad. ¿Puede decir que tiene buena voluntad usted? ¿Se hace un autoexamen? ¿Amén? Bueno, ¿qué más dice después? Dice que algunos predican por contención, no sinceramente. ¿Amén? Y dice pensando añadir aflicciones a mis prisiones. ¿Está? Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Los hermanos sabían que había alguien que estaba en la cárcel, pero alguien que conocía bien lo que era el Evangelio y que él era su defensa en cualquier situación que pudiera pasar. Y de ahí que aparecen las cartas, ¿me entiende? Claramente estas cartas desde la prisión que estuve mencionando. ¿Lo entiende, hermano, o no? Bueno. Puse esto siguiente acá. Cada iglesia tiene un ministerio muy personal. No nos comparemos con las demás iglesias. Cada iglesia tiene un ministerio especial, un llamado especial. En la multiforme gracia de Dios, Dios a nosotros nos escogió para una tarea específica dentro de la ciudad, como lo escogió al pastor Cucharengo en una forma específica, como lo escogió a los hermanos bautistas, como escogió a los congregacionales. Cada líder tiene una misión, tiene una tarea, tiene un ministerio específico para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en cada nación y en cada ciudad. Hermanos, yo he visto hombres que ingresaron acá abriendo caminos con las campañas, y ese fue Gille Ávila. Fue impresionante en su ministerio de evangelista, cómo él abrió caminos en esta nación.
Y luego de él surge aquel gran hombre, Carlos Anacondia, que revolucionó mucho más esta nación, viendo a miles y miles de personas ir a sus campañas y ver cómo Dios liberaba a miles y miles de personas endemoniadas. Pero Carlos Anacondia, fuera, hermanos, de esta nación, no fue lo que fue en esta nación. ¿No le dice algo eso? Porque Dios tenía un propósito exclusivo para esta nación con Carlos Anacondia. Es interesante, hermano, que usted piense en esto, que usted se dé cuenta de esto. La Biblia nos habla de que el Señor tiene ministerios, apóstoles, es decir, misioneros, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cada líder, hermano, tiene una tarea. Yo nunca me caractericé sino como pastor, maestro, porque me une allí. Pero no soy un hombre de pizarrón, de estar allí con un lápiz enseñando y marcando cosas. ¿Me entiende? No soy tampoco un evangelista como algunos por ahí son evangelistas. Porque Dios, hermano, le ha dado una tarea específica y con ese hombre le ha dado una iglesia, le ha dado un equipo de gente que le acompañan, que tienen ese llamado también a llevar adelante esa tarea de iglesia. ¿Lo está agarrando o no, hermano? Así que cada iglesia tiene un ministerio muy especial. O personal le puse acá. Cada ministro tiene un ministerio de evangelista, pastor o maestro. Cada miembro tiene un don espiritual del Espíritu Santo para edificar la iglesia en determinados lugares. ¿Lo va agarrando eso o no lo que estoy diciendo? En determinados lugares. No es lo mismo predicar acá en Paraná que predicar en Santa Fe. No es lo mismo predicar en Concordia o, bueno, cambiando ciudades, o predicar en Corrientes, ¿me entiende? Que predicar en Resistencia. En Corrientes te vas a encontrar con una característica de ciertas creencias del pueblo en general, ¿me entiende? Bueno, no recuerdo ahora cómo se llama la ídolo de ellos allá. Itatí, no sé cómo se llama, la Virgen. Ahora, fíjese, hermano, lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, de 1 al 11. Y acá quiero mostrarle que usted pudo haber recibido un don de Dios para una tarea específica, y por más que usted quiera tener el don del otro, de su hermano, no lo va a tener. No lo va a tener porque Dios le depositó a usted una confianza para una obra específica, para una tarea. No quiere decir que usted no va a hacer otras cosas. Amén. Porque en casa, hermano, a mí me gusta cocinar y yo cocino, y en mi casa le gusta cocinar a mi esposa también, pero mi esposa, ella tiene una característica de hacer cosas que las hace mucho mejor que yo. Así que hoy, hermano, no hay asado en casa. Hoy va a haber milanesas porque la señora pastora hizo milanesas ayer y estaba tuc, 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 golpeando. Y bueno, hoy van al horno, no sé, fritas, pero yo no sé hacer las milanesas que ella hace. ¿Escuchó? Y cuando se trata de hacer pizza, la señora hace pizzas muy lindas. Ahora, cuando se trata de hacer una buceca, hermano, con choricito colorado, patita de cerdo, panceta, poroto, garbanzo, acá está este hombre quien está hablando. Ya pasó el invierno, así que ya no va a esperar que va a comer algún plato de mí. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando era gentiles,
se os extraviaba llevado como se os lleva a los ídolos mudos. Todos éramos idólatras, íbamos atrás de cada santito. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y mire ahora lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dones y ministerios, ya los mencioné, los ministerios, evangelistas, pastores, etcétera. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Así que hay operaciones allí diferentes y distintas. Como decía el pastor Juan Gómez, yo tengo en la iglesia algunos que danzan, dice, y son aprieta focos, decía. ¿Me entiende? Y otros son afloja focos, decía. Porque son distintas las manifestaciones. Bueno, si algún hermano danza así, cuidado con el afloja focos. Porque en un tiempo se robaban los focos acá también. Ahora dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero el verso 11 es el más importante. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que, ¿cómo repartió el Señor en particular? Como Él quiere. Así que bueno, ¿usted quiere tomar una buena sopa? ¿Cuánto le gusta la sopa? A ninguno. ¿Usted quiere tomar una buena sopa? Invítelo a mi yerno Philip. Va a ver la sopa que le hace él. Mire lo que dice acá. Cuando la iglesia, hermano, entra en estos problemas de envidia, de contención, de querer compararse con los demás, de querer hacer lo que otro hace, entramos en problemas, hermano. Porque usted no se puede largar a profetizar si Dios no le ha dado ese ministerio, o ese don, perdón. Usted no se puede largar a hablar en lenguas, ramba, sicamanda, si usted, hermano, no tiene ese don de hablar en lenguas. Usted tiene que usar lo que Dios le dio, y eso va a funcionar, y va a funcionar bien para el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. ¿Se recuerda usted de Sica? Tengo que correr un poco, no me pusieron un reloj acá, queridos, ojo, allá está, pero yo no lo estoy viendo cómo andamos. Cuando, hermanos, nosotros entramos en estos problemas de competencia, bueno, hay problemas allí. En 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 8 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. ¿Qué no tiene el amor? Y cuando hay envidia, ¿por qué? El amor no es jactancioso, no se anda envaneciendo, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, cuando una persona se envanece, cuando una persona se la cree, cuando una persona se cree único, cuando cree que, bueno, todo tiene que pasar por él, ya deja de ser parte del cuerpo de Cristo y entra en lo que es esto que mencionan estos versículos que leyó Graciela, tan horrendos. En 1 Corintios capítulo 4, versos 7 y 8 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué lo distingue a usted? ¿Qué me distingue a mí? Hermano, ¿sabe por qué esto está todo parado acá?
por el ministerio y por los dones y por el cuerpo de Cristo. Sin embargo, cuando hay personas que hablan, dicen, ¿cómo hizo usted esto, pastor? No lo hice yo. Lo hizo la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo el don de Dios, la gracia de Cristo que Él le ha dado a cada uno. Pero dice, ¿qué te distingue que no hayas recibido? Y si lo recibiste de parte de Dios, ¿qué estás envaneciéndote? ¿Qué te la estás creyendo? Sin ese don, hermano, sin esa gracia, sin ese ministerio muy especial, no hacemos nada, hermano. Porque dice que Dios escogió lo vil, lo necio, lo menospreciado. Lo subimos estos mensajes para avergonzar lo sabio y lo entendido. ¿Recuerdan esos mensajes que digo o no? Amén. Ahora, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Fíjese lo que le tiene que escribir él ahí a los corintios. Ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Llegaron a un punto de decir, no necesitamos más a Pablo. ¿Para qué lo queremos, Pablo? Pablo dice que estaba puesto en la cárcel, pero para la defensa del evangelio, hermano. ¿Sí o no? Qué difícil se me hace cuando no lo escucho a ustedes. Así que predicaban por buena voluntad, dice el versículo 17. Pero los otros por amor, de mala voluntad, unos de buena voluntad. Dice, pero los otros por amor. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, dice el versículo 18, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo quiero concluir, hermanos, ya este mensaje, aunque no tengo un reloj acá y no lo veo como lo estamos haciendo normalmente. ¿Qué hora es? ¿Tenemos media hora más todavía? ¿O no? Una hora nomás nos dieron. La esperanza, hermano, del apóstol era que por la oración de la iglesia y por la suministración del Espíritu Santo, esto resultaría en mi liberación. Miren lo importante que es la oración de la iglesia. Hoy la mañana yo me levanté exclusivamente para orar que Dios nos libre de esta epidemia, que Dios traiga una madurez en el pueblo y que ninguno venga si está congestionado o tiene fiebre, y si alguno tiene fiebre que se vuelva a su casa, porque acá se trata, hermano, de cuidar. Cuando Cristo venga y se manifieste, lo importante de esto, hermano, es que usted no tenga que avergonzarse. Léame, hermana Graciela, el versículo 20. Dice ahí, en vida o en muerte, no defraudar el evangelio en mí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Léamelo, hermana Graciela, para que lo tenga presente. Estamos en el mismo pasaje, 1:20. No salté a otro lado. Si no lo leo Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Sabe qué dice ahí Pablo? Que cuando venga Cristo, hermano, no tenga que avergonzarse de ninguna manera por no haber superado en su vida
lo que hubiera tenido que haber superado. Y se trata de pecados. Cuando venga Cristo, hermano, vamos a poder levantar los ojos así, mirarlo y disfrutar y gozar con Él. O vamos a estar allí con la cabeza gacha, avergonzados, acusados por nuestra conciencia, porque no nos hemos presentado delante de Dios victorioso. Todavía tenemos cosas. Y sabe que hay una parábola del sembrador, que solamente el 25% se salvan, pero dentro del 25%, 30, 60 y 100 por uno. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que cuando venga Cristo, ya viva el rapto de la iglesia, o esté muerto, resurrección de los muertos, pueda ser hallado yo delante de Dios 100%. ¿Lo entendió o no lo entendió, hermano? ¿Está claro? Entonces todos los días, hermano, tenemos una batalla contra el pecado, contra vicios, contra costumbres, contra un montón de acciones y actitudes, contra la ira, contra, palabras deshonestas, contra mentiras, como los cretenses, malas bestias, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está mal hay que vencerlo para que cuando Cristo venga pueda recibirlo, sabiendo que estamos en las condiciones que Él pide a través de su santa palabra. Me encanta. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. ¿Entendió la palabra? Amén. Importante para estos días, hermanos, que estamos como si estuviéramos en una cárcel, detrás de las rejas, sin tener esa libertad para salir, para movernos. Hoy ha sido una bendición poder ver. Póngase de pie, hermanos, damos gracias al Señor por esta palabra y espero que usted entienda, comprenda lo que el Señor nos está diciendo. Vamos a orar y vamos a pedir gracias al Señor. ¿Sabe qué estoy notando yo en estos días? Estoy orando por la gente y está recibiendo en una forma increíble. Estoy predicando el Evangelio a gente afuera. Cuando hay hambre, cuando hay sed, cuando se valoriza, cuando no se pierde el primer amor. ¿Entiende? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos? Volvamos a aquello que nos propusimos. Lo que está por caer, a levantarlo, a sostenerlo. Si está alguno enfermo, ponga la mano en el corazón allí. Amén. Póngala ahí en el corazón. Y dígale, Señor, tú puedes en esta mañana, por esas preciosas llagas de Cristo, quitar mi mal. Padre, gracias por este momento especial que tú nos has dado de reunirnos en tu nombre. Gracias por los hermanos que han venido con esta prudencia de tapaboca y de estar las distancias y el protocolo que nos han impuesto las autoridades. Gracias porque hemos logrado una gran conquista, tener, Padre querido, el 30%, Señor, habilitado para que puedan venir los hermanos.
Y yo sé que el 30%, Padre querido, estamos hablando de 400 personas como mínimo. Ahora, oh Dios, extiende tu mano de gracia y de misericordia y mira la fe de mis hermanos, la fe de Jesucristo que ha sido derramada en sus corazones para que ellos puedan en esta mañana recibir la sanidad de su cuerpo. Tú conoces cuál es la enfermedad, si es una enfermedad espiritual, si es una enfermedad del alma o es una enfermedad del físico. Tú tienes ojos como llama de fuego y ahora, oh Dios, extiende tu mano y sana y quita este mal por gracia. Que tu mano poderosa, invisible pero real se mueva y que por las llagas de Cristo sean sanados. Señor, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.